Muy bien. Alfredo, antes de pasar ya a los tiempos de los 80s y todo ese tiempo, platícanos un poco de los antecedentes. ¿Cuándo nació y dónde nació Alfredo Capote? Bueno, yo soy de Monterrey, específicamente. Allí crecí y allí me educaron. Estudié, como ustedes saben, en el TEC de Monterrey. Estudié ingeniero químico con especialidad en matemáticas. Y precisamente la especialidad en matemáticas, curiosamente, fue la que me metió a la computación. ¿Cómo fue así, Alfredo? Bueno, ese es un cuento, ese es un buen cuento. Lo voy a hacer muy rápido porque hay muchas. Cuando yo estudié del 62, del 64 al 69, la carrera en el TEC en Monterrey, y de ingeniero químico. El TEC llevaba, como sigue llevando hoy, un programa muy similar por estar adscrito a una asociación de universidades del sur de los Estados Unidos, la estructura de lo que ahora se llama área mayor y área menor, específicamente. Y bueno, pues el área mayor era ingeniería química, y el área menor, pues, fue aplicación de matemáticas aplicadas, que tú podías escoger al inicio del programa. Cuando yo empecé a estudiar, de hecho, estaban en el proceso de instalación de una de las primeras 3 máquinas que hubo en universidades importantes en México, porque hubo un proyecto conjunto muy interesante entre la Universidad Nacional Autónoma de México, el POLI, el Instituto Politécnico Nacional, y el TEC, que fueron las primeras 3 universidades que instalaron formalmente un centro de cómputo. Tengo que decir que el primero fue en la UNAM, en lo que es el Instituto de Matemáticas Aplicadas, el famosísimo IMAS, específicamente, que fue anterior porque fue una donación, por cierto, del fundador de IBM, específicamente, que se donó una máquina, una 7090, específicamente máquina de primera generación. Se instaló hacia el año 57, más o menos, 56, 57, si mal no recuerdo. Eso creó la primera computadora, y después se generó un grupo en donde estaba el POLI con el Centro Nacional de Cálculo, que se llamaba, la UNAM con el IMAS, y el TEC con lo que era el Centro de Computación o el Centro de Cálculo, como se le llamaba en el TEC, en aquella época. Centro Electrónico de Cálculo le decían, ¿verdad? Es correctísimo, es así correctísimo. Era, el CEC. Así es. Ajá. Y bueno, la máquina que se instaló en el TEC era una máquina ya de segunda generación, una IBM 1620, que era una máquina científica, por cierto, no era hexadecimal, era decimal, específicamente porque se utilizaba formalmente para trabajar con grandes cantidades de decimales, por la situación de los algoritmos que había, etc. Y bueno, el caso es que se empieza a instalar esa máquina hacia el año 1960, finales del 62, digamos 63, y en el 63-64 ya estaba el proceso de implementación. Específicamente cuando yo entro al TEC en el 64, estaba precisamente los últimos toques de la instalación del centro de cómputo específicamente. Y pues bueno, la verdad me llamó la atención. Yo era una gente, y sigo siendo una gente muy intranquila mentalmente. Dije, oye, pues esto está interesante. Usaban tarjetas perforadas. Eran puras tarjetas perforadas, efectivamente. Y la entrada y salida de la consola era a través de una máquina de escribir eléctrica, no electrónica. Eléctrica, Con teclas normales específicamente. Y esta máquina en particular traía otra serie de aditamentos, pero era una máquina monstruo, teóricamente, de la cantidad de memoria que tenía. Y al principio tuvo 20,000 y después tuvo 40,000 posiciones de memoria, que era increíble.
específicamente, ahorita nos da risa con ese tipo de Claro, circunstancias. claro. Pero con esa maquinita y esa memoria, que después se amplió 2 veces más y se le pusieron de los primeros discos que hubo, específicamente eran unos discos enormes que podían grabar 2.5 millones de caracteres. Nada. Eran cintas. No, eran discos ya. Eran Esa discos. máquina, Ajá. esa máquina ya traía discos específicamente, que el disco de las computadoras es una patente de IBM originalmente. Okay. Y lo que se hizo fue entonces que se empezó a trabajar en la máquina. Yo cuando pedí que me dieran trabajo para entrar ahí, me dijeron que no. Me dijeron que no, que yo iba en semestres muy bajos y que tenía que adelantar un poco más. Ahora todos son íntimos amigos míos los que me dijeron que no, específicamente. Oye, Pero entonces, perdón, Alfredo, esa era una unidad sí, como tipo refrigerador donde venían los sí, discos era, adentro con era, sus era una máquina lectores, ¿no? bastante grande. No era Sí, una monstruo porque ya era de segunda generación. ok. Es decir, tenía ya transistores específicamente, pero era una máquina muy grande, con vamos a decir, un área extremadamente grande. Después se amplió esa área para ponerle 20.000 posiciones de memoria, que era un mueble adicional. Ok, 20.000, imagínense ustedes qué cosas, ¿no? claro. Específicamente, y después se le pusieron los discos que fue vamos a decir, el planteamiento más importante. Cuando se acababan de poner los primeros discos, lo que eran dos específicamente, fue cuando finalmente, cuando yo iba ya en cuarto semestre de la carrera, cuando convencí al director del centro de cálculo, el doctor Treviño Abreu, que después fue rector del TEC, por cierto, específicamente en el campus Monterrey, un hombre verdaderamente increíblemente inteligente, actuario, por cierto, actuario. Él estudió licenciatura en ciencias físico-matemáticas en el TEC y después fue a estudiar a Estados Unidos, a Cincinnati, Actuarial Science específicamente. Ok, Pero bueno, el punto es que eso estaba dominado por todos los grupos de matemáticos. ok, Todos frecuencia modulada, como le decíamos en el TEC, los de físico-matemáticas, ¿no? No, este ok, está en frecuencia modulada ok, específica. Y había una liga muy fuerte, tanto con el Poli como con la UNAM, que tenían, el Poli instaló una máquina igualita que la del TEC, específicamente porque había un intercambio muy grande. Creo que la del Poli, no me acuerdo bien si se llevó a más memoria y se le pusieron los discos, creo que sí, pero no estoy seguro específicamente. Y entonces empezamos. El caso fue que yo por insistencia le tocaba, entonces ya me dijeron, bueno, vamos a quitarnos a este capote de encima, ¿verdad? Y vamos a darle algo. Entonces me metieron de operador del tercer turno Ah, para que te arrepintieras. para que me arrepintiera porque era en la madrugada. Exacto. Pues no, yo de buen cabeciduro, ahí estuve y empecé, pues ahí empecé mi contacto con todo. Habíamos en el TEC un grupo como de cerca de 20 gentes que sabíamos usar la computadora. Y entonces el TEC toma en 1967 una decisión que fue verdaderamente, yo diría, extremadamente importante y además muy adelantada, porque dijo, voy a enseñar computación a todos los alumnos del Tecnológico de Monterrey. No importa si están estudiando lo que sea, es más, lengua inglesa también. ¿Por qué? Porque dijeron, es que esto es un instrumento de creación de saber. Nunca se me olvida esa expresión del rector del TEC, el ingeniero García Roel. Por cierto, el ingeniero García Roel estudió ingeniero químico en Así ciencias es. químicas de la UNAM. Específicamente, era un brillante ingeniero químico. Dicen que los ingenieros químicos, como yo, trabajamos en todo, en menos en ingeniería química, porque no encontramos chamba en ningún lado, ¿no? Fíjate, y luego, oye, pero fue una Bueno, decisión muy visionaria, ¿no, Alfredo? Pensar sí, en 1967 que todos tenían que tener
conocimiento al menos mínimo de computación, es Correcto. quizás el tipo, el nivel de calidad de decisiones que toma una escuela como esta para ser tan vanguardista. Totalmente cierto eso, Guillermo. Es más, la decisión no solo fue esa, sino fue que le íbamos a enseñar computación a todos y cada uno de ellos en diferentes, vamos a decir, etapas, ¿no? Claro, y Y entonces, niveles también. sí, 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 sí. Y entonces el grupo que estábamos trabajando en esto era un grupo que hacía un trabajo doble, hacía el trabajo de programar las aplicaciones de utilización de la computadora, específicamente calificaciones, toda la cuestión de registros, etcétera, 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 toda la cuestión administrativa, vamos a llamarla, y los programas específicamente relacionados con lo que era la investigación científica y de ingeniería específicamente. Había anécdotas muy interesantes. La máquina era una máquina muy buena, pero muy limitada en recursos por la época que estaba. A mí me hicieron que hiciera una tesis de ingeniería química que se llamaba simulación digital de torres de destilación, que por cierto la hice en conjunto con el laboratorio, perdón, el grupo de cómputo de petróleos mexicanos que estaba aquí en la Ciudad de México específicamente. Y muy interesantemente porque la tesis mía se demoraba 5 o 6 horas en compilarse, estaba en Wow. Fortran. Okay. Entonces los canijos ponían un letrero en el centro de cálculo que decía: hoy no hay servicio en la noche porque está corriendo la tesis de Capote. Entonces, imagínate, se me llaman encima en toda la raza. Oye, ¿me puedes repetir el título de tu tesis? Simulación de destilaciones. Simulación digital de torres de destilación. Simulación digital. Ah, qué interesante. Sí, las torres de destilación es el equipo fundamental para producir la gasolina y producir una serie de componentes, gasolina, diésel, etcétera, bla, bla, bla. Y había un gran hombre, que en paz descanse, que fue director de lo que se llamaba el Laboratorio de Cómputo Aplicado de Pemex, y un grupo de genios, de 3 o 4 gentes genios, que yo tuve la suerte que les vendí, a través de los profesores del TEC, que trabajaba mucho con ellos, le vendieron la idea: oye, es que yo tengo un alumno que está haciendo esta tesis, y entonces ellos me hicieron el favor de trabajar conmigo en el desarrollo de esa tesis, pero que tenía muchos retos porque la memoria de la máquina era 40,000 posiciones de memoria, no alcanzaba para hacer todas las cosas. Entonces había que hacer cosas muy raras, como estar trabajando y después guardar a disco, seguir trabajando, sacarlo de disco otra vez, irlo a poner. Entonces había que hacer cosas muy, muy, muy raras para poder trabajar con los recursos que había. O sea, de alguna forma como que fuiste también un pionero en hacer un programa que utilizara un buffer de memoria. Sí, pero que en realidad era un buffer de memoria en disco. Ajá, exactamente, Porque, lo tenías en porque disco. se hacía lo que se llama en inglés swap out al disco, Ajá. y después se hacía el swap in específicamente. Estaba escrito en un Fortran que nos regalaron de la Universidad de Rice en Texas, que es una de las universidades más grandes de Estados Unidos en la cuestión de todo lo que tiene que ver petroquímica específicamente. Y entonces se llamaba Kingston Fortran 4, el Kingston famoso, que era una cosa pero avanzadísima, ¿no? Pero el problema es que necesitaba recursos a lo bárbaro. Entonces para compilar el programa, la tesis mía particularmente se demoraba 6 horas. Oye, pero ¿cuántas tarjetas eran para que fuera 6 horas? ¿Qué tantas tarjetas No, tenías? Era no, un mundo. eran gavetas de tarjetas. Eran gavetas de tarjetas. Gavetas. Se le llamaban por gaveta. No me acuerdo cuántas, pero eran muchas. Porque aparte había que trabajarlo con subrutinas. Como no alcanzaban todos, entonces tenías un programa principal que era el que llamaba subrutinas, y ese te decía: ahora metan el TEC 14. Ah, ok, TEC 14. Vámonos, lo vamos a meter. Y así, no, era una cosa verdaderamente, ¿para qué te cuento? Y además Qué los padre. canijos estos, con la fama que tenía yo, me odiaban todos los alumnos, ¿no? Uy, hermano, ahí viene ya Capote con la mugre esa.
Qué Oye, padre. Alfredo, ¿y cómo pasó luego que seguiste en la carrera, seguiste trabajando en el centro de cómputo y luego qué hiciste? Bueno, seguí en la carrera normalmente, y lo que hice fue que el grupo que estaba adentro del TEC yo estaba metido dentro de un grupo de 4 o 5 que siempre teníamos asignado una parte administrativa y una parte de la investigación aplicada, vamos a llamar. Ujú. La parte administrativa que yo tenía era el programa de calificaciones, pero yo era programador, ahí nada más. Ok. Los que lo diseñaron eran gentes que conocían mucho de la cuestión de aplicación, vamos a decir, administrativa, etcétera. Eh, y bueno, el programa de calificaciones era famosísimo porque imagínate, metía pues nada más las calificaciones de los alumnos, ¿no? Claro. Este, el, y bueno, era sensacional porque en una época, una anécdota interesante es que cuando tronaba, que tronaba frecuentemente el programa, te llamaban por el sonido local. Ándale. Alfredo Capote al centro de cálculo. Y entonces Órale. eso significaba que ya había tronado uno. Y entonces nos esperaba el doctor Treviño, y otros doctores que había allí en un momento dado, con los pelos de punta. Oigan, ya tronó otra vez el programa de ustedes, porque el mío fue hecho junto con otra persona también. Y no, bueno, nos ponían pintos. No, es que le hicimos una modificación para que corriera más rápido, ya sabes, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y muchos compañeros te buscaban para que les ayudaras con las calificaciones. No, ahí sí no, ahí era, olvídate, eso era mortal, ya. Si hacías una cosa de esas, ahí mismo ya te daban el tiro de gracia. No, Exacto. pero muchos te preguntaban las calificaciones. Ah, claro, Aunque en claro. el TEC eso era raro, porque en el TEC siempre la tradición ha sido, bueno, hasta ahora, ¿verdad? Ahorita tengo ya nietos ahí estudiando y nietas en el TEC específicamente. Todavía sigue, ¿verdad? Así, o sea, te dan las calificaciones. Las calificaciones normalmente te las daban en la clase, ¿no? O sea, acababas el examen e inmediatamente te daban la calificación. Pero bueno, había unas que hacían compendios de trabajos, vamos a decir, algunas cosas de investigación aplicada, ayuda, apoyo a profesores, etcétera. Y todo eso se unía para precisamente dar la calificación total. Pero bueno, era una época heroica, Claro, claro. si lo vamos a poner, porque esa fue, yo me gradué en junio del 69, específicamente, después de esa tesis que me costó casi 2 años hacerla, y eso que me dieron una ayuda la gente del laboratorio de computación de Pemex, bárbaro, porque yo solo, la verdad, no lo hubiera podido hacer. Había 2 o 3 genios que ahorita se me va a la mente del nombre, eran gentes privilegiadas. Yo ya decía, oye, ¿cómo le vamos a hacer para poder hacer esto? Porque el problema que había era que tenías que hacer matrices extremadamente grandes que no cabían en la máquina. Entonces, era un reto desde el punto de vista matemático el segmentar La las matriz, matrices para claro. poder hacer las diferentes cosas y después ensamblarlas, etcétera. Pero fue una época muy buena, fuimos un grupo como no más de 25, 30 gentes, que además el rector García Roel nos dijo, y el ingeniero Gómez Junco, que era vamos a decir, el director académico del TEC, por cierto, los 2 ingenieros químicos del UNAM, específicamente, que había un intercambio bárbaro. Nosotros teníamos profesores del TEC que iban a ciencias químicas de la UNAM, Y gente que viceversa. venía, en aquella época que había que ir a Monterrey en los DC4 que hacían 3 horas y media para llegar, Wow. o 4, Sí. específicamente. Sí, bueno, era otra cosa, pero bueno, el grupo que estaba, el reto grande que nos dio el entonces rector del TEC, el ingeniero García Roel, fue, muchachos, necesito que todo el mundo aprenda computación. Y entonces ahí hubo que idear, porque pues no había tanta gente para poder dar las clases. El TEC en esa época tendría 4,000 alumnos o 5,000 más o menos. Y era imposible, ¿no? Era imposible porque había muy poca gente que sabía, todavía éramos como 18, 20 en un momento dado. Y entonces se creó
un laboratorio de televisión y se pusieron las primeras máquinas de videotape que hubo en todas las universidades de México para poder grabar los programas de computación. Ah, qué interesante. Entonces se hacían, se grababan y entonces después se pasaban en todas las clases en un momento dado y después se hacían laboratorios, un poquito para poder aumentar el alcance, ¿no? Pero fueron cosas que fueron verdaderamente heroicas, ¿no? Claro, entonces es como si ahora estuvieras viendo en YouTube el programa que grabaron en cada salón. Correcto. Para que el alumno entendiera, ¿no? Qué interesante. Sí, no, y además tenía la ventaja que podían verlo cuantas veces quisieran. Exacto. O sea, porque tú dabas el que dabas en la clase, pero te podías ir a un aula especial y entonces lo podías ver en un momento dado. Nada más que las máquinas de videotape que había en esa época, si te equivocabas al final tenías que volverlo a hacer. No es como ahora que las puedes editar. Exacto. Sí, no, tenía que salir perfecto todo. Todo salía, imagínate, te caían con pamba, con picahielos, cuando te equivocabas tú en la última parte, entonces había que hacerlo otra vez. Sí. No, era todo Tremendo. Claro, es que la cuestión de tecnología era muy avanzado hacer en esa época de los 60s, hacer programas de televisión, pero producidos en la propia universidad, porque tú podías, había universidades en Estados Unidos que ya llevaban trabajando en eso específicamente un tiempo, pero aquello era verdaderamente increíble, ¿no? Qué interesante. Y bueno, sí. Entonces, oye, Alfredo, tú terminaste el 69 y el 72 ya eras director de IBM. No, olvídate, no, fue mucho después. Bueno. Pero a ver, pero platicando poco a poco, sales en el 69 en junio, eras ya... Salí en el 69 en junio porque yo estuve estudiando, como la tesis me llevó mucho tiempo estudiarla, ahorita les hago una pequeña anécdota que totalmente cierta de la tesis, y entonces lo que hice fue yo que empecé a estudiar la maestría en ciencias con especialidad en matemáticas aplicadas, para poder ir adelantando específicamente ese tipo de cosas. Bueno, cuando yo fui a presentar mi examen profesional, que en ese entonces se presentaba el examen profesional en el TEC, me dijeron, el director de mi tesis sí entendía mucho de la tesis, específicamente, y era el director que era un genio, un hombre de la Universidad de Rice, Santiago Schock, el ingeniero Santiago Schock, me dijo, oye, Capote, es que el problema que tenemos es que no entendemos nada de tu tesis. Oye, pues yo le dije, ya yo era profesor auxiliar, le dije, oigan, pues yo tengo un problema porque no sé otra cosa que no sea esto. Y entonces empezaron los canijos a ver las calificaciones para preguntarme en dónde había sacado menor calificación, a ver de qué color es el precipitado de sulfuro de bario, amarillo, por cierto. Pero esas preguntitas, oye, dije, oye, si yo lo único que sé es de esto, maestros. No, bueno, fue todo fue un chiste, como medio chiste, pero a mí me pareció muy complicado porque me asusté mucho. Ya mi esposa Laura, que tenemos casi 53 años de casados, ella ya era novia mía, y yo le hablé, le dije, mijita, yo creo que me van a tronar, porque me buscaron, no, me fue muy bien. Finalmente eran todos los canijos estos ahí fastidiando, y eran unas amenazas, ¿no? Pero bueno. Oye, y la anécdota que nos ibas a decir de la tesis. Sí, bueno, la anécdota más importante de la tesis es que primero era famosa porque acaparaba el recurso de cómputo por muchas horas, y segundo, porque había mucha gente que decía, oye, pero esta es una tesis de físico matemático, ¿no? De los FM, nosotros le decíamos las frecuencias moduladas a los licenciados en ciencias físicas matemáticas, ¿no? No, le dije no, porque era una tesis con cuestiones de tipo matemático, modelos matemáticos muy importantes, que hubo que hacer porque eran matrices que no cabían en la computadora. Entonces, qué interesante como tienes tú que innovar en métodos de aplicación matemática, porque el equipo
La gente se reiría ahora de ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero es que, pues no había capacidad. Era una máquina que tenía 40.000 posiciones de memoria. Eso era todo lo que tenía. Y eso que era de las más grandes. Wow. Sí. En fin. Bueno, llega el 69 y sales del TEC, eres un flamante ingeniero químico y ya llevabas tu maestría avanzada. ¿Y qué haces, Alfredo? Sí. Bueno, y entonces, pues había que buscar trabajo, y entonces busqué trabajo en donde hubiera mejor paga, para ser Claro. honesto, porque no me podía ir a estudiar todavía. Yo tenía idea de meterme a la cuestión, vamos a decir, científica y todo ese tipo de cosas. Mi esposa ha sido una gente muy práctica, al fin y al cabo contadora, entonces era muy práctica. Me dijo, mijito, nos vamos a morir de hambre. Así que mejor hay que buscar una chamba. Bueno, lo que pasó fue que la chamba que que me dieron a mí y que ella podía ayudar, la mejor fue en la Ciudad de México. Ok. En la primera institución que hubo en México que daba asesoría en cuestión de aplicaciones de cómputo para grandes negocios, que se llamó Cronos Computación y Teleproceso. Claro que sí, Cronos, por supuesto. Cronos fue la primera empresa que dio lo que se llamaba consultoría en investigación de operaciones específicamente, y pasaron por ahí genios verdaderamente, como por ejemplo el doctor Nieto de la UNAM, probablemente uno de los mejores matemáticos que ha habido en México, específicamente para aplicar precisamente métodos matemáticos a resolver problemas de tipo de negocios y de gobierno. Ok. Entonces, ahí entré, ahí había un grupo del TEC bastante numeroso, otro grupo del UNAM, del IMAS, bastante numeroso, y desde luego del POLI. Era un grupo de gentes fantástico que trabajamos en todo tipo de aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, una que me tocó trabajar a mí como project leader fue en México. En ese entonces se producía una cantidad de azúcar muy importante, que era una problemática si se iba a mandar por ferrocarril, por camión y a qué ciudad. Entonces, por ejemplo, ese modelo, que es un modelo de transporte modificado, específicamente a mí me tocó dirigir el proyecto ese, que lo corríamos en una 360-40, que era un monstruo para esa época, una IBM específicamente. Y bueno, fue fantástico hacer ese tipo de aplicaciones y demás. Hicimos muchas cosas para el gobierno mexicano. El censo, por ejemplo, los censos específicamente que se corrían, los censos de industria, lo que hace hoy el INEGI específicamente, en aquella época en diferentes, vamos a llamarlas, instancias, se desarrollaron, se programaron y se corrieron allí precisamente, los censos económicos también, y en fin, era un grupo muy interesante. Yo aprendí muchísimo, pero después de estar trabajando 2 años en esa parte y acabando las otras cosas académicas que me faltaban, dije, no, realmente lo que a mí me gusta es la computación. Ok. Y entonces fue una gran decisión. Me acuerdo que fui a hablar con mi padre, que siempre fue asesor mío en todo ese tipo de cosas, y le dije, oye, voy a hacer este tipo de cosas. Y me dice, bueno, pues si te vas a meter en la computación, te tienes que meter en la empresa número 1 de la computación, que es la IBM. Perfecto. Ok, pues me costó un trabajo que me aceptaran en la IBM. Entré de ingeniero de sistemas, en, por lo que conocía ya yo de los equipos ¿En IBM, qué año entraste a IBM, Alfredo? en el año 1972. Ok. Y bueno, ahí ya conocen ustedes la historia. Estuve muchísimos años ahí, hasta que me jubilé en el año 2002. 30 años. Sí, casi 40, 36. 37 años. 37 años para ser exacto. Sí. 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 ¿En qué año sales, perdón? ¿Lo escuché? 2002. Ok. Sí. Fue Me toda una vida jubilo. en IBM. No, pues fue una cosa verdaderamente bárbara, ¿no?
Hice todos los trabajos del mundo. Trabajé, bueno, estuve trabajando en México y en Estados Unidos mucho tiempo, en Nueva York, en las oficinas centrales de IBM. Yo tenía responsabilidades de los clientes más grandes de Latinoamérica, específicamente desde Nueva York. Y bueno, también en IBM hice muchos trabajos, me fueron preparando en muchas cosas. Me tocaron proyectos, a mí me tocó, por ejemplo, la justificación del proyecto de la inversión para hacer las PCs en México, que por cierto fue un proyecto que llevó a la creación de una planta que en sus épocas grandes, pues producíamos miles de PCs, ¿verdad? Específicamente. Pero ¿En ¿en qué año fue eso, Alfredo? ¿Cuál? ¿Lo de las PCs? Lo de las PCs. Bueno, la PC se anuncia en el año, si mal no recuerdo, en el año 81. 81, 82, exactamente. Por cierto, hay magníficas historias, ¿no? La más importante es que cuando IBM dijo, yo quiero hacer esto, y contrató en el 81 a dos brillantes personajes. Uno se llamaba Bill Gates, que era el vendedor, y el otro era precisamente el súper técnico, ahí se me fue el nombre ahorita, sí, Bob Allen, exactamente, que fueron los fundadores de Microsoft. Pero bueno, Microsoft se integra porque ellos compran un sistema operativo de una universidad allá del Pacífico, del norte del Pacífico, y lo modifican de acuerdo a las especificaciones de los ingenieros de IBM, del laboratorio de IBM que estaba al cargo de eso, que estaba en Boca Ratón, Florida, específicamente. Y bueno, llegan el verano que se iba a anunciar, del 82 específicamente, llegan un poco antes, como en abril, si mal no recuerdo, y le dicen, hablan con Bill Gates y le dicen, oye Bill, necesito que me des el sistema operativo porque ya voy a anunciar en 2 meses y medio, 3 meses la máquina. Y Bill Gates, que dicen que era un hombre, bueno, un hombre ultra inteligente, pero además muy serio y a la misma vez muy directo, le dijo, miren, la verdad no hemos terminado. Ya está toda la estructura, pero no nos han alcanzado los recursos de tiempo y demás para poder hacer el DOS, se llamaba. Ajá, el disco predecessor, claro. Pero bueno, entonces sucede algo que dice IBM, ok, no te preocupes, yo te voy a poner 150 ingenieros IBM para que lo acaben. Lo vamos a hacer en Boca Ratón, que ahí es donde tenemos el laboratorio, ahí están las máquinas, específicamente los prototipos. Y entonces llegan a un acuerdo de que iba a ser IBM dueña del 50% de Microsoft. Por eso las primeras PCs decían copyright IBM y copyright Microsoft. Ok. Eso es muy importante porque es una cosa increíble. Más adelante pasan otras cosas y IBM decide vender eso al propio Microsoft porque no se pusieron de acuerdo lo que estaban haciendo, cuál era el futuro del sistema operativo y sobre qué bases. Y bueno, esa es toda una historia, pero el caso es que IBM dice, no, ok, entonces ya yo me salgo de esa circunstancia e IBM empezó a hacer el famoso OS2. El OS2, exactamente. El OS2, porque lo que IBM decía es que el DOS era muy malo en el manejo de archivos, lo cual era verdad. Pero claro, en aquel momento era un sistema que usaba muy pocos recursos, específicamente, y entonces los procesadores no eran muy poderosos, eran 8086 los que se usaron al principio, que eran ahorita parecerían procesadores que habría que tirarlos todos con las maravillas que hay ahorita, específicamente. Pero qué interesante. Es más, a nosotros en IBM nos tocó contratar a los 2 primeros hombres de Microsoft en México. El empleado 1 y el empleado 2 lo contratamos nosotros, porque estábamos asociados con ellos, y entonces nosotros echamos a andar Microsoft en México. O sea, el 1 fue Felipe Sánchez, ¿verdad? Felipe Sánchez, correcto. Y el 2 fue... Ay, se me fue de la mente, hombre.
No me ¿Fue, acuerdo. fue la secretaria de Era un Furukawa o americano. Furukawa? No, Bueno, no. Furukawa creo que, no me acuerdo, yo los conozco a todos muy bien, ¿eh? Además son muy amigos, los quiero mucho, tanto Felipe como a Furukawa, hay un tercero que es el que se me va ahorita a la mente. Brian. Un Brian. americano. ¿Es un americano? Sí. Ok. Entonces Pero ahí no es donde... recuerdo su nombre. Exacto, ahí, bueno, el caso es que el proyecto conjunto se hizo precisamente de esa manera. Para Ok. echar a andar Microsoft en México, me tocó a mí, yo me hice muy amigos de los dos, y bueno, ahí hicimos muchas cosas, ¿no? Oye, Alfredo. Cuando contrataron a Microsoft para el sistema operativo, Sí, Bill Gates se fue corriendo a comprar un sistema operativo de Seattle, ¿no? es correcto, es correcto. Sí, es verdad, de una de las universidades de ahí locales, Y que que era un lo compró sistema que bien tenía, barato. pues sí, era barato y por el otro lado tenía una estructura razonable, pero que era fallón en algunas cosas, sobre todo en el manejo de archivos, ¿no? Yo que siempre he tenido atrás de la cabeza ser ingeniero de sistemas, como digo, toda la vida, específicamente no, cuando tú lo veías, la estructura que tenía, no, era algo muy, muy básico. No es que estuviera mal, lo que pasa es que los recursos de cómputo eran tan limitados que había que, pues, aprovechar y maximizar las cosas en un momento dado. Y entonces salió precisamente el rollo. Después hubo la discusión de IBM con el grupo de Microsoft y en muy buenos términos se dijo, bueno, ustedes se van por un lado, nosotros nos vamos por el otro, y ahí termina la asociación, ¿no? Claro. Cuando lanzó IBM la PC, yo recuerdo muy bien que fue en agosto del 81, porque yo estaba estudiando en ese tiempo en la Universidad de Arizona. ¿Ok? Y fui de los primeros que hice un pedido de un equipo que me llegó 2 meses después, algo así. Ok. Eh, pero yo recuerdo que a partir de ahí, de que IBM sacó su máquina, empezaron a salir las máquinas compatibles y Sí, empezaron algunos litigios por algo del BIOS y este sí, tipo de es cosas. verdad, es verdad. Eh, Al final alguien logró hacer algo allí, y salieron las primeras compatibles que ya no tuvieron ese problema legal. Exacto. Una Sí, de las primeras creo fue Acer, Compaq, en fin, fueron pues varios. es correcto, es correcto. Hubo varias específicamente y los conflictos vinieron fundamentalmente en el microprograma, ¿no? Todo, el microprograma era la parte que en un momento dado algunos la usaron, no necesariamente con todas ¿cómo se dice?, las autorizaciones correctas, porque hubo otros que fueron, por ejemplo, la gente de Compaq, me acuerdo muy bien, que, oye, lo hicieron perfecto. Y me voy a guardar quiénes fueran los que estaban con algunas problemáticas, pero todos se arreglaron, ¿eh? O sea, Sí. todos. Había un AMI BIOS y había el IBM BIOS, algo así, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que el IBM BIOS, como se llamaba, estaba patentado. Claro, por Claro, supuesto. claro. Por Estaba supuesto. patentado. Entonces, el problema es que tenías esa... De hecho, IBM fue muy agresiva cuando ideó el concepto de computadora abierta, porque Sí, la gran diferencia, bueno, las grandes máquinas que había allí eran las Apple, Claro. específicamente, que fueron las primeritas, y algunas inglesas, que había específicamente, más las que se hicieron en Estados Unidos. Pero el problema que había con todo esto es de que la arquitectura abierta no implicaba que tú pudieras, ¿verdad?, infringir patentes, tanto claro. de componentes o de microprograma específicamente. El proyecto famoso de IBM de la PCE, que pues fue el que creó el concepto de PC y la PC abierta, era un proyecto muy agresivo de IBM. Claro. Sí, Lo que pasa es que IBM específicamente y la industria
Yo creo que más bien fue la industria, porque todos estábamos en lo mismo. Se pensó que el mercado era mucho menor de lo que fue. No me acuerdo las cifras, pero voy a inventar una específicamente, pero se decía que el mercado en 10 años se iban a vender 200,000 máquinas. Y no, fue una No, barbaridad no, más. imagínate, eso métele un multiplicador el que tú quieras, ¿no? Así es. Y entonces fue algo verdaderamente, y además se funcionó la estrategia de la gente que la diseñó, que la diseñaron en Boca Ratón, en la Florida, específicamente dijeron, oye, es que si yo meto una máquina abierta en arquitectura, automáticamente la van a empezar a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, con los componentes que van a estar afuera para poder hacer otra serie de cosas, lo cual fue precisamente el planteamiento, porque Apple siempre fue cerrado y sigue siendo cerrado. Sigue siendo. O sea, y cada vez más con sus procesadores actuales es cada vez es más cerrado porque ya tiene sus propios CPUs. Sí, claro. Sí, Así es. sí. Oye, Alfredo, yo tengo una pregunta, tengo una curiosidad muy grande. Por ejemplo, tú eres un hombre que tuvo el privilegio de crecer con esta industria y hacer crecer esta industria desde la perspectiva de esas máquinas que bien citas de gran tamaño, sistemas 36, sistemas 38, las 4311, no me acuerdo todos. IBM siempre ha tenido 4 números para identificar sus modelos y todo eso. Cuando empezó el run de que iba a llegar una computadora chiquita al escritorio, que iba a tener su propio CPU y no iba a ser una terminal tonta, ¿qué pensaban personas como tú que vienen de toda esa escuela, de todo ese entrenamiento, de todo ese bagaje técnico? ¿Qué llegaban a pensar? Bueno, mira, te la voy a resumir como yo todavía le digo a mis alumnos en el TEC, específicamente porque soy ahorita profesor emérito ya, entonces eso quiere decir que das clase cuando tú quieres, ¿no? Ok. Específicamente, porque ya me jubilé específicamente después de muchos años estar en la cátedra directa, ¿no? Mira, nosotros le decíamos que las computadoras personales eran Mickey Mouse Systems. Claro. Así le decíamos, no, si querías ir a ver una máquina de verdad, te ibas a ver una 3090, ¿verdad? Que claro, era una máquina de 6, 7 millones de dólares, en la pura CPU, específicamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí en los bancos grandes de México, los 5 bancos grandes de México tenían 4 o 5 máquinas de esas. Ok. Para trabajar y hacer el número de transacciones que podían hacer, casi siempre todos los bancos, yo trabajé muchos años con la industria financiera específicamente, y pues, se consideraban en cuántas transacciones por segundo podías hacer, ¿verdad? Entonces un aparato, una 3090 de esas, pues podía hacer fácilmente 800 o 900 transacciones por segundo, ¿no? Ok. Entonces, ¿y cómo se sentían de que la gran empresa IBM de pronto tenía sistemas Mickey Mouse y ustedes representaban lo de veras y los Mickey Mouse y había que empujar los Mickey Mouse? Bueno, es que ahí viene tienes toda la razón, fue un shock porque yo siempre trabajé en la división grande de IBM. IBM tenía 3 divisiones: productos de oficina, que eran máquinas de escribir electrónicas, las de bolita, que eran muy bonitas. Las de bolita, etcétera, unas maravillas, específicamente. Después tenías los equipos que se llamaban de cuentas pequeñas, small systems se le llamaban, que eran los sistemas 32, 34, 36, 38, que eran máquinas departamentales. Tenías los mainframes, las máquinas departamentales y las PCs, que eran las personales. Eran los 3 segmentos que IBM tuvo la suerte de inventar, las 3 de ese tipo de cosas, aunque siempre hubo una discusión con la gente de PDP, que nunca se encontró si yo fui o tú fuiste, específicamente porque PDP, que se desarrolló en los laboratorios del MIT, yo soy exalumno del MIT, después fui a estudiar específicamente, y bueno, el MIT desarrolló las famosas PDPs. Exacto. Esos son de la VAX, ¿no? De la Digital Equipment, sí, ¿verdad? Efectivamente, las DECs famosas. Exactamente. Estas DECs, bueno,
Pero entonces, digo todo esto porque había tres segmentos de computadoras. Los equipos muy grandes que eran capaces de procesar 300, 400, 500 transacciones por segundo, pero no solo transacciones que pudieras hacer en la memoria de la máquina, sino con acceso a discos, a archivos grandes, porque ese era el reto realmente, ¿no? Claro. Cómo te claro. entraban los datos, y cómo lo procesabas y cómo lo devolvías al archivo correspondiente. Okay. Después tenías todo el concepto de las máquinas departamentales, que en realidad la discusión fue quién inventó eso. Yo creo que hay que reconocer que los que lo inventaron fueron la gente de DEC en el MIT, Okay. específicamente con las PDPs famosas. Okay. Okay. Y de allí ya se desarrollaron muchísimas máquinas de diferentes tipos. IBM desarrolló y los otros HP incursionó muchísimo. HP, Claro que sí. otro de los grandes de la computación específicamente. Y entonces lo que sucedió fue que se segmentaron los mercados, que era a lo que quería llegar, porque viene ahorita la revolución de la distribución, que fue más complicada que el problema técnico. Okay. ¿Cómo distribuías PCs? A mí me tocó eso perfectamente. Yo desde luego hasta me burlaba malamente, eso me lo borran después de por ahí. Me decía, pues que ustedes están con los Mickey Mouse Systems estos que no, aquí son las máquinas de verdad y estas son las de mentira. Así es. ¿Me explico? Sí, claro, claro. Pero era un concepto de segmentación muy interesante. Por supuesto. Porque tú para poder vender las máquinas grandes, máquinas de rangos de 5 a más millones de dólares específicamente, pues tenías gente selecta, eran grupos muy pequeños de gente de los diferentes fabricantes, específicamente que estaban especializados. Yo era uno de ellos, que estábamos especializados en ese tipo de máquinas, etc. Pero después tienes el reto te vas al otro extremo, a la PC, en donde tenías que vender miles y cientos de miles de máquinas. Tenías que enfrentarte a mercados masivos, tenías que enfrentarte a mantenimiento masivo, tenías que enfrentarte a distribuidores. Ahí es donde se crea, entre las máquinas departamentales y las máquinas personales, se crea la necesidad de la distribución o de los canales alternos de distribución. Exacto. Y fue con los departamentales porque tenías distribuidores como TEA, como Grupo S, todos ellos que empezaron a ser distribuidores de tus equipos 36, 38. Sí, exactamente. Ahí es donde sale esa figura que tanto le gusta a Marco, el distribuidor, el canal. No, pero es que Marco tiene toda la razón, porque este hombre sí sabe de esa circunstancia. Yo así por eso me gusta hablar con él, porque siempre aprendo, ¿no? Específicamente. No, es la verdad, es la verdad. Claro, claro. Porque él se metió en todo eso. Pero bueno, el concepto de la distribución fue un shock dentro de la industria. Oye, cuando tú estabas vendiendo equipos, PCs, que las vendías por, pues, miles. Oye, yo me acuerdo un proyecto del Seguro Social, que el proyecto eran 10,000 máquinas, 15,000 máquinas, a instalarse en cerca de 200 lugares en toda la República. Esa era la otra. Claro. Tenías que instalarla en toda la República, tenías que verlo, tenías que entrenar a la gente, tenías que darle soporte, tenías que dar educación. Entonces, es otro planteamiento, ¿no? Y después tienes los intermedios de las máquinas departamentales, que fueron los famosos distribuidores de valor agregado, los VARs y todas las versiones alrededor de esto, que había gente que lo que hacía era que generaba un programa, bueno, pues de nómina, y vendía esa máquina para precisamente correr nómina en las diferentes partes. Ellos lo instalaban, lo soportaban, etcétera. Entonces, era otra cosa, era otra dimensión. Exacto. Muy interesante. Marco, ¿tú querías decir algo, Marco? Sí, en esta parte de la distribución, sí. O sea, lo primero es, ¿cuándo entró la PC de IBM a México? Y si había algunas restricciones por parte del gobierno para hacer
para hacer estas importaciones o ya las empezaban a fabricar aquí en México? No, desde cero las empezamos a hacer aquí, Marco. Desde cero. Ese proyecto a mí me tocó hacerlo junto con Rodrigo Guerra. Bueno, Rodrigo era mi jefe y él fue el que me dijo, ok, Alfredo, tú te tienes que encargar ahora de que nos autoricen la manufactura en Guadalajara. Ajá, okay. Porque no sé si te acuerdas el famoso proyecto aquel de fomento de la industria de cómputo. Exacto. Okay, te obligaba a que tú tenías que fabricar con un cierto nivel de componente mexicano. La integración nacional, ¿no? La integración nacional. Sí, integración nacional, correcto. Bueno, ese proyecto yo estuve metido en esos 2 años de cabeza, precisamente afortunadamente salió, hubo gente muy apoyadora dentro del gobierno, tanto el secretario, el subsecretario, como el mismo, ¿cómo se llama este hombre? Cermeño. Ricardo. Ajá, Ricardo Cermeño era el que te aprobaba o no te aprobaba. Así es. Se congeló tu imagen. Si nos escuchas, Alfredo, estás congelado. Se me hace que Ricardo Cermeño ahí estás. Ya estamos aquí, es que como que se cortó, quién sabe por qué. Yo creo que es por el tiempo. Cermeño hizo algo ahí. Es correcto. Bueno, Cermeño era el subsecretario, que era el que aprobaba esa parte. Era el técnico, vamos a llamar. Y a mí me tocó precisamente dirigir el trabajo de mucha gente, dirigidos por Rodrigo Guerra, precisamente. Rodrigo era mi jefe, específicamente. Y, oye, fue fantástico porque tuvimos que ir a cambiar el concepto que quería el gobierno. El gobierno quería que hiciéramos los chips aquí en México. Imagínense ustedes. Qué locura, yo cuando ¿no? fui con Ricardo Cermeño le dije, ¿sabes qué, mi estimado Richard? Ricardo es compañero mío del TEC. Y es ingeniero químico también, igual que tú. Claro. Mira, es que el problema de los ingenieros químicos es que como no encontramos chamba en ningún lado, hacemos todo. ¿Me explico? Esa es la verdad. Hacen química con todo. Es correcto. No, Ricardo Cermeño, aparte de ser muy amigo, es un verdadero cerebro, un hombre muy inteligente. Y uno de los impulsores de todo lo que pasó en la industria, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente, les cuento esto nada más. Oye, Alfredo, es que necesito que hagan chips aquí en México. Bueno, yo no le dije nada. Me fui a Estados Unidos a los que montaban las plantas de chips. Le dije, a ver, ¿cómo se monta una planta de chips? ¿Cómo se hace eso? Bueno, para hacer el cuento largo, me dijeron, perfecto, si tienen $15 mil millones, yo no tengo problema, nosotros nos ayudamos. Nada más que necesito un funding de no me acuerdo si era 12, 15, 17, eran varias etapas, pero que llegaban hasta $20 mil millones. Y tenías que hacer volúmenes que tenías que encontrar clientes en un momento dado verdaderamente. O sea, en pocas palabras, era inviable en un mercado del tamaño de México era hacer este tipo de cosas. Afortunadamente los pude convencer, ayudado por mucha gente de Estados Unidos y de aquí, de México. Rodrigo también fue ahí un gran vamos a decir, apoyo en todo esto, porque era muy complejo. Y bueno, nos aprobaron el proyecto. Cuando nos aprobaron el proyecto, empezamos a hacer las PCs. En el año de pico, que a mí me tocó ya como presidente de la IBM hacerlo, hacíamos más o menos 15 millones de máquinas por año. 15 millones de máquinas por año. Sí. Y la exportábamos a todo el mundo, a cerca de 62 países. Era la fábrica de PCs más grande de IBM. Bueno, ¿cuándo empezó la fábrica de PCs aquí en el Salto, Jalisco, Alfredo? ¿Mande? ¿En qué año empezó la fabricación? La fabricación de la PC en el 82, finales del 82. Las primeras las importamos y ya de ahí para adelante ya, y llegó a su plenitud en los 90s, finales de los 90s, por ahí, en donde estábamos produciendo en el rango de 14, 15 millones de máquinas. Pero fue una inversión, esa sí no la puedo divulgar, pero fue una inversión multibillonaria. Billions. Ok.
Oye, Y, y luego vino otro momento interesante cuando a muy pocos años, del 82 al 87 más o menos, Sí, dejan de hacer las PCs y las ATs, esas grandes, y sale el sí, sistema Personal 2, el PS2, ¿te acuerdas? sí, claro. Que era estéticamente era muy bonito, Muy máquinas más bonito revolucionadas, y muy compacto. muy compacto, Sí, y tan compacto que es el primer equipo después de la Macintosh que saca el disco de 3,5. sí, es correcto, es correcto. Así fue. Aunque ustedes saben que la patente de los floppy disks es de IBM, de todos los Sí, tamaños. IBM fue el que lo inventó. ok. El floppy disk fue, lo que pasa que la gente de otros proveedores lo que hicieron fue que le cambiaron el tamaño a hacer un tamaño muchísimo más compacto. Hago una aclaración. Guadalajara arranca haciendo PCs normales Sí, y al poco tiempo se le designa por la corporación iba a ser la planta insignia de máquinas de PCs, vamos a llamarlas portátiles, ¿no? ok. Eh, Se hicieron varios entonces, modelos portátiles hasta que se empezó a hacer laptops exclusivamente. Los 15 millones eran de laptops, fueron las famosas ThinkPads. la Think. ThinkPad. Las ThinkPads, que el laboratorio de desarrollo estaba en Japón. Fíjense ustedes qué interesante. El laboratorio estaba en Japón y sigue en Japón porque esa división se le vendió a hoy el fabricante más grande del mundo de laptops, que es Lenovo. De nuevo. Acuérdense ustedes que IBM vendió esa Exacto. parte y se vende a Lenovo, incluyendo las cosas de manufactura, de métodos de manufactura muy importantes que había aquí en México y en Europa específicamente. Y el laboratorio de desarrollo siguió en Japón, en Yokohama, por Ok. cierto. Y sigue ahí, por cierto. Estas máquinas de esta última etapa ya eran las que tenían una arquitectura que ya no era tan abierta, el microcanal, Correcto. así, ¿no? Correcto, correcto. Sí, porque, mira, el debate de la arquitectura abierta funcionó muy bien al principio porque se desarrollaron muchos componentes, pero el chiste era que tú pudieras desarrollar y lo pudieras instalar en el motherboard de la máquina, ¿no? O sea, ese era el planteamiento de fondo. Lo que pasó fue después que se hicieron cosas muy particulares porque, por ejemplo, en los 80 también se desarrolla el Token Ring, que fue la primera Claro. arquitectura de red, que De red. eso es una patente de IBM también, Ujú. específicamente. Y a partir del Token Ring y todo esto, se van desarrollando otras cosas. Después el Token Ring es reemplazado por el TCP/IP, que ese Es sí no correcto. fue desarrollado por IBM, se fue desarrollado por el laboratorio allá de California, de la Universidad de Berkeley, específicamente, en donde armaron todo lo que era específicamente lo que es el Internet de hoy, ¿no? Exactamente. Oye, Porque, sí, Alfredo, perdón por la interrupción. ¿En qué sí, año fue que IBM compra lo que era Lotus? Lotus, pues mira, yo estaba trabajando en Nueva York cuando se compró Lotus, debe haber sido 92 o 93 por ahí, Sí, ok. más o menos. ¿Y en Sí, qué año venden todo a Lenovo? eh, se vendió hacia la última década de los 90, Ok. ¿ok? Sí, se vendió casi en los años 2000 por ahí, un poquito antes. Es que te tocó una época gloriosa, Alfredo, y súper representativa, porque mira, participaste en los equipos grandes, en los Sí, verdaderamente grandes. Te tocó poner la planta de lo opuesto que son los equipos pequeños. En medio de tu vida profesional y de esta historia de la computación en México, salen los departamentales y sí. después lo que nadie se iba a imaginar que IBM incursionara en el software. Sí. Fueron tres Ah, hitos no, bien esa fue toda una interesantes. historia, toda una historia específicamente. Aunque te voy a decir, el que yo haya sido, que yo estuve involucrado, pero había mucha gente involucrada en cada una de esas etapas, ¿eh? Es más, yo me burlaba mucho y me regañaba mucho en IBM, los jefazos, de los que trabajaban con los Mickey Mouse Systems. Yo les decía, Ah,
es que esas son máquinas de mentirita, hombre. Aquí hay que trabajar con máquinas de verdad. Y, Sí, claro. y me acuerdo que se enojaba mucho conmigo. No, che capote, andas con este tipo de cosas. Pero es que era el ambiente, porque yo siempre trabajé en la división grande, ¿ya? Claro. Y después me tocó el proyecto de Guadalajara y todo eso, porque me pasaron a relaciones con el gobierno. Okay. Me di cuenta años después que los canijos me estaban preparando para hacer otras cosas. Entonces Claro. tenías que pasar por todas esas. Pero el proyecto de PC fue verdaderamente, efectivamente increíble, pero fue un proyecto que te diré de cosas totalmente novedosas. Yo vuelvo a insistir en la que me costó más trabajo entender y poder echar a andar mejor fue la distribución, ¿eh? Sí, Claro. a eso quería volver yo. En esta parte de la distribución, primero consiguieron algunos canales Sí, que ya estaban de alguna manera con IBM y sí, después fueron abriendo otro tipo de canales. Yo fui uno de ellos. sí, Y bueno, me tocó creo que con la PS1 o algo así, sí, 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 se llamaba la PC1, sí, sí, correcto. con Javier Alarde, El tremendo Javier Alar, que ahí anda todavía. Él me fue a visitar allá a Hermosillo y logramos ahí la distribución. Pero bueno, ¿en qué momento empiezan con el mayoreo? Porque yo recuerdo que Sí, incluso tú contrataste a las Curain para impulsar claro, esto. claro, claro, sí, lo tuve que traer aquí al tremendo doctor Lascurain, le decía yo, porque, eh, mira, el reto de los canales masivos fue muy difícil dentro de IBM. Y fue muy difícil porque IBM estábamos acostumbrados a trabajar en forma directa con el cliente y en sistemas muy grandes o en operaciones de millones de dólares específicamente. Y de pronto te dicen que vendas una maquinita de, no sé, $5,000, $3,000, $4,000, $1,500, dependiendo de lo que fuera, o una máquina departamental que pudiera andar en el rango de los 30,000, 40,000 por allí en un momento dado. Y fue un shock eso, Marco, ¿eh? Fue un shock. Y lo que pasa, pues que, como digo yo, la necesidad hace al maestro. Claro. Para tú poder hacer dinero en PCs, tenías que, los márgenes de las PCs al principio eran márgenes relativamente bajos, ¿eh? ¿Por qué? Porque te costaba muchísimo producirlas, hacer los componentes, desarrollarlos. El costo de producción era altísimo. Después ya se empezaron a hacer las plantas más automatizadas. La planta de Guadalajara se le metían, no lo puedo decir, es confidencial, pero se le metían millones y millones y millones de dólares todos los años. Era una planta robotizada de pe a pa, cuando estaba produciendo allá los 14, 15 millones de máquinas, pues era un monstruo de eso, ¿verdad? Y además hubo que innovar el abasto, tenía que hacerse en lo que se llamaba flujo continuo. O sea, los proveedores estaban allí mismo, afuera, con los componentes para poder alimentar el componente y ensamblarlo. Que, Y, que, que fueron cosas muy, muy avanzadas y muy retantes para ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces, cuando se hace un análisis, nos damos cuenta que necesitábamos vender a través de canales de distribución, que no había manera que yo fuera a contratar, a costear y a gerenciar el número de gente que se requería, y además iba a haber especialidades, Claro. porque había claro, especialidades que tenían que ver con la geografía. Oye, Hermosillo, por ejemplo, y toda la parte de Sonora, pues no tenía nada que ver con lo que se hacía en el sur-sureste, con lo que se hacía en el noreste, en Monterrey, en la Claro. parte de Tamaulipas, en Chihuahua, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de circunstancias fue un cambio de cerebro. Yo digo que fue casi Claro. que nos tuvieron que sacar el cerebro que teníamos y ponernos otro. Claro. Porque yo fui de los muy renuentes, yo dije, no, pero después me di cuenta que era otra cosa, ¿no?
Sí, porque ese iba a ser un deal breaker para IBM, ¿estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Y, O sea, y, no y el había mayoreo, maneras. ¿Manden? en el mayoreo, ¿cómo entraron Bueno, ahí? ¿Con quiénes? el mayoreo fue consecuencia que entraste primero con distribuidores relativamente que desplazaban equipo y vendían a distribuidores que eran VARs, Value Added Resellers, en un momento dado, que tenían muchos valores agregados en componentes, en programas, en desarrollo, en entendimiento de aplicaciones, etcétera, y la parte geográfica. Oye, cuando a ti te caía un contrato grande de gobierno de aquellas épocas, de los 90, por decir algo, Seguro Social, pero lo primero que te decía el Seguro Social, ok, voy a inventar un número, ¿no? 50,000 máquinas, nada más quiero que me las instales en 200 lugares en toda la República. Sí. Que va desde la sierra de Chiapas hasta acá Mocoritos, Sí, Sinaloa, específicamente, hasta allá a toda la parte, ¿cómo se llama?, de Sonora, al norte de Hermosillo, que se me olvidó ahorita, en donde está la mina de Cananea y todo eso, que eran lugares verdaderamente inhóspitos, preciosos, por cierto, pero inhóspitos. Entonces el reto era valor agregado, instalación, método de venta, porque los distribuidores empezaron a trabajar en que yo le vendía a los grandes clientes y ellos me la instalaban, me la desarrollaban y después se dijo, no, ya no puedo yo, necesito que tú lo vendas, yo te apoyo y tienes este tipo de cosas. Y ahí fue evolucionando las redes de valor agregado, que Javier Alar, por ejemplo, fue uno de los cerebros atrás de esto. Otro de los cerebros fue Lascurain, específicamente, que es verdaderamente un hombre con una mente privilegiada. Por eso yo lo empecé a buscar en donde estuviera, lo tuve que convencer porque no quería el canijo. Porque él me decía, no, yo ir a trabajar en una empresa, no. Oye, espérate, yo te voy a dar cosas que te van a gustar, hombre. Y bueno, hizo un trabajo excepcional, ¿verdad? Y bueno, también Javier Alart, que verdaderamente, pues era un bicho raro dentro de la IBM porque apoyaba a los distribuidores. Ok. Oye, pero estás loco tú que estás apoyando a distribuidores. ¿Qué es eso? Me explico, pero bueno, y vinieron los bars y vinieron después los distribuidores de mucho valor agregado. Bueno, había distribuidores, ahorita me acuerdo, no se los puedo decir, pero había distribuidores en México que vendían $100 millones. Claro. Bueno, Grupo T era un gran distribuidor de IBM. Ah, claro, aunque ellos Jacinto empezaron por la parte González. aplicativa. Es correcto, y con los servicios. Y con los servicios, ellos empezaron por la parte aplicativa porque el papá de ellos, un hombre excepcional, un gran empresario mexicano, fue el que les metió la idea de la cuestión del desarrollo. Entonces empezaron con el desarrollo, las diferentes cosas, y ahí andan todavía con sistemas de nómina y esto y lo otro y más allá. Gente muy buena, o sea, la verdad, eran gente muy, muy buena y son gente muy buena. Y después vino una evolución de los distribuidores a las máquinas especializadas. Ok. O sea, en que eran ya servidores especializados en tal tipo de cosas. Que iban, o sea, no era, ya inclusive se le hacía integración de componentes de hardware para poder interconectar máquinas en redes, en esto, en lo otro. Y hubo grandes instalaciones, por ejemplo, me acuerdo que Vancomer instaló cerca de 300 sistemas 36 con máquinas departamentales en sistema Vancomer en toda la República. Y eso estaba interconectado con los mainframes que estaban corriendo ahí en el centro Vancomer en Coyoacán. Específicamente, era no me acuerdo cuántos miles de metros cuadrados había de piso falso, ¿no? Era un monstruo ese que fue el que cambiaron, que estaba en el centro de la ciudad y lo cambiaron acá. Y después había otros centros muy grandes, Dinámica Industrial en Monterrey, que era la que manejaba toda la cuestión del Grupo Alfa. Aquí
En México había gente, muchísimas instalaciones muy grandes, instalaciones de bancos de las máquinas más grandes que había en gobierno, que eran las máquinas que estaban en Hacienda específicamente, etcétera, ¿no? Oye, en el 1900, a fines de los 80s, se crearon los primeros mayoristas. ¿Cuándo empezó IBM a trabajar con mayoristas? Dijo, no me acuerdo, pero nos resistimos un tiempo, Marco, para serte franco, hasta que dijimos, bueno, no, pues hay que entrarle. ¿Cuál era el mayorista grande que, ay, cómo se me fue el nombre? DICOM, Dinamia, y MPS. Eran los tres grandes. Exacto. Sí, sí. Entonces empezaron a trabajar con DICOM, quizás. Yo creo que empezamos a trabajar primero con algunos y después ya prácticamente con todos. Ok. O sea, no hubo decisión específicamente. Lo que pasa que como pasó en la industria, cuando se crearon estos monstruos, porque eran monstruos, ¿verdad? O sea, ya eran cosas muy, muy grandes, ¿verdad? A ver, aguánteme nada más tantito porque... Adelante, adelante. Un minutito nada más, ¿eh? Sí, adelante. Listo ya. Ok. Eran unos verdaderos monstruos esos mayoristas. Sí. Que fíjate que el mayorista lo que ayudó mucho fue a toda la cuestión logística. Claro. O sea, porque la problemática de logística la podían manejar los grandes proveedores, ¿verdad? Gentes de, pues, IBM, los HPs, y unos 2 o 3 más, nada más. O sea, las capacidades de manejo logístico avanzado en proveedores estaban limitadas a los 4 o 5 proveedores más grandes. Y entonces, eso no alcanzaba para todas las cosas, porque empezaron a venir máquinas de nicho, ¿verdad? En un momento dado había, por ejemplo, las famosas Tandem, aquellas que se utilizaban sobre todo en la banca, específicamente porque eran máquinas fault tolerant en un momento dado, que después otros, en el momento que se desarrolló la tecnología, se fueron adaptando a cosas muy especializadas, ¿verdad? Porque todo ese tipo de facilidades con el desarrollo de hardware, el desarrollo de software, etcétera, pues se fueron integrando a los grandes equipos en un momento dado, a las grandes instalaciones que tenían grandes redes, ¿verdad? En un momento dado. En México hubo una época que era muy difícil conseguir canales, por ejemplo, para comunicar, y entonces había que montar redes de satélite. Es correcto. Durante mucho tiempo hubo ahí ese tipo de cosas. Y eso llevó a que se descentralizara toda la cuestión de cómputo, y la descentralización llevó a que el mayorista tuviera que entrar para poder hacer logísticas de entrega, de soporte específicamente, porque si no, de otra manera, un proyecto grande, de las épocas grandes, de las grandes instalaciones, tanto privadas como públicas, pues oye, te decían, yo te voy a... es una operación de cientos de miles de máquinas de diferentes tipos, pero que van a ir a 200 lugares, ¿no?, de la República. Claro. Y también ahí me imagino que creció lo que viene siendo la red de pequeñas empresas que daban servicio local que te podían ayudar a desplazar todo esto, ¿no? Sí, correcto. Sí, de hecho, esos fueron de los primeros que se empezaron a utilizar, Guillermo, porque fueron decir, oye, yo tengo aquí, entonces estoy instalando cierta cosa en tal lugar. Así bueno, es. yo te mando los equipos, te mando a la gente de ingeniería para instalarlos, etcétera, echarlos a andar, pero tú termina, primero los armas y segundo, echas a andar la parte aplicativa, echas a andar las diferentes cosas que hay, etcétera, ¿no? En un momento. Qué bien. Padrísimo. Oye, yo tengo otra pregunta. Bueno, es que cuando empezamos a hacer la lista y pusimos a Alfredo Capote hasta arriba de los que queríamos que participen, se nos ocurrían a Marco y a mí muchas preguntas. Ahí te va una. Sí, señor. ¿Cómo eran las patadas con HP y con Rafael Picol? Bueno, eso es muy buena porque, déjame decirte, había mucha lucha, pero Rafa Piccolo fue profesor mío en la IBM. No me digas. Sí, señor.
Oh, Rafa Piccolo, primero que en paz descanse, sí, debe ya estar haciendo algo interesante allá en el cielo, y específicamente. Rafa era muy amigo mío. fíjate. Entonces era verdaderamente, porque él fue profesor mío. Yo fui de una generación que entró y que aprendió de grandes hombres de la pura alegría, como él decía. Ajá. ¿No? Era un El gran Rafa, tipo, Rafa, también, ¿no? Era un gran no, tipo. un tipo de ultra primera, Así es. un tipo, yo le aprendí muchísimas cosas, él me ayudó muchísimo. Lo único fue que nos traicionó y se fue con la gente de HP. No, el que se lo llevó fue Manuel Díaz. Sí. Sí. Manuel Díaz también, profesor mío. Manuel También fue Díaz, Manuel. sí, en IBM, él era el director de marketing y ventas, ¿no? Ok. Cuando yo era del Perrache, como digo yo en francés, estaba en los niveles a nivel Perrache, pero yo le aprendí, pero Piccolo fue una de las gentes que yo le aprendí más. Yo nunca he visto una gente con habilidades de ventas y relacionamiento como Rafael Piccolo. Es Nunca. correcto. Y mira que conocí gente de muchos lados, muchos países, de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Asia. No, Rafa era la pura alegría de Rafa. Hay que Claro. meterle alegría, él siempre decía. No, un hombre con una mente brillante, pero además con un don de gentes y un don de relacionamiento que, ay, Dios mío. Oye, y en el tema de los concursos grandes, ¿cómo se ponía la cosa de ganarle a tu gran amigo? Mira, era muy chistoso, pero nos llevamos súper bien. El cliente que más compartimos fue Telmex, Ok, porque nosotros éramos muy fuertes en cierto segmento de Telmex y él era muy fuerte en otro segmento. Y déjame hacerte un cuento verdadero. Eh, una vez nos llamó el director general del grupo, Carso, y nos dijo, oigan, ¿cómo son tan amigos ustedes y son tan competidores? Porque ese señor a quien yo quiero y estimo mucho es el ingeniero Carlos Slim, ok. un hombre de primera, ¿verdad? Uno de los grandes empresarios de este país. Me dijo, oigan, Alfredo, yo estoy un poco preocupado porque no vayan a tener un arreglo ustedes y yo me estoy ya, y me están agarrando aquí de bajada. No usó esas palabras, pero usó otra, Ajá, pues, era muy serio, ajá. es muy serio. Es muy Yo serio. conozco muy bien a sus hijos, específicamente, tuve la gran suerte de que él me encargara a dos de sus hijos, muy particularmente a Tony Slim, para ayudarlo en ciertas cosas, que ahora es gran amigo mío. Y bueno, era muy interesante porque nos llevamos muy bien. Muy bien. Porque claro, entendíamos bien. Mira, Rafa fue hecho en IBM. Ok, Lo que pasa aquí IBM, a mí me parece que fue un error. Hicieron un plan para eh, eh, bajarle el promedio de edad específicamente. Así digo yo, mentira, porque ese no era el concepto. Bajar la estructura y entonces ofrecieron un programa de retiro acelerado, que era una maravilla. Y entonces ok. mandaron gente a todos lados. Dicen por ahí los que han estudiado esto, que eso lo hizo IBM al más alto nivel para colocar gente de IBM en toda la industria. Bueno, tiene sentido, tiene sentido. Que tiene Era como sentido. que una conspiración de IBM en el mundo en todo el mundo de la computación. Podía ser, ¿verdad? Ujú, ujú. En un momento dado. Yo creo que no tuvo ese sentido. El sentido fue que que en esa época había mucha presión financiera por los accionistas de IBM, y bueno, había que bajar el perfil financiero de gastos, y Ujú. evidentemente se hizo a través de un programa muy generoso de retiro acelerado que tú tenías que cumplir con los quinceañeros, se le llamaban porque tenían que tener 15 años mínimo, Ok. ¿verdad? En un momento dado, entonces se les dio este programa, que allí salieron muchas gentes con mucho talento que también desarrollaron la industria. Que esos quinceañeros son los que luego se convirtieron en distribuidores, Efectivamente. como Adolfo Eh, Anguiano de Grupo S y algunos más. sí, señor.
Así fue. Exactamente. Exactamente. Por eso hay mucha gente que me dice, oye, Alfredo, yo era del Perrache en esa época, entonces no tenía nada que ver con ¿cómo se llama? Con el programa, ni mucho menos. Yo veía a los que estaban aplicando al programa, que eran puros viejones y viejonas de primer nivel, ¿no? Y para serte franco, el planteamiento que había era un planteamiento de que IBM lo hizo después ya, eso a mí sí me tocó. Nosotros apoyábamos mucho a empleados nuestros que fueran a poner negocios de valor Qué agregado bien. afuera. Claro. O Sí, les sea, convenía. a todo el mundo era una proposición ganar-ganar. Sí, por supuesto, ahí todo el mundo ganaba. Oye, Sí. Alfredo, ¿en qué año asume la dirección general de IBM México? 1995, no, 94, 95, sí creo. No estoy muy seguro si fue 94 o 95, pero por Con ahí. el TLC empezó el 94, tuvo algo que ver con eso. ¿El qué, perdón? El TLC, el El Tratado de TLC, Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio. Pues fue el sí, el Tratado de Libre. 94, de enero. Bueno, sí, efectivamente. Fíjate que no había pensado en eso, Marco. Pues sí, pues yo creo que sí fue. En realidad eso pasó porque Rodrigo en ese entonces se retiró. Él se fue, por cierto, a manejar una empresa de telecomunicaciones que no tenía nada que ver con IBM. Él fue presidente de AT&T Latinoamérica un buen tiempo y él se va para allá y entonces me ponen a mí. Okay. Rodrigo me llevaba preparando de toda la vida, porque yo soy íntimo amigo de él, ¿no? Claro. De hecho, él me llevó a Monterrey, yo fui gerente de la sucursal Monterrey, o director regional, bla, 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 etcétera. Y Rodrigo fue el que me dejó. Okay. Y efectivamente, yo estuve desde finales del 94 hasta el 2002. Y de aquí nace otra pregunta interesante, Alfredo. Tomas la Sí. dirección general de la empresa de tus amores, de una de las empresas más grandes de México, pero Sí. llega el error de diciembre. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue ese 95 siendo tú el flamante director general? No, hombre, nos fue como en feria de pueblo. A toda la industria, pero yo tenía un jefe mío americano que ya está muy, muy grande, que me acuerdo que siempre cuando en IBM te ponen en posiciones altas, tienes una especie de padrino. Okay. En los niveles más altos para ayudarte en cuestión educativa, para enfoques, etcétera, porque IBM es un monstruo, era un monstruo en aquella época, Claro. verdaderamente complicado. Claro. Y este hombre me ayudó mucho porque me dijo, Alfredo, todo lo que se viene para abajo, se viene para arriba. Así que aquí lo que hay que hacer es aguantar la bajada para entonces subírsela. Y bueno, esa frase que me la dijo en inglés, nunca se me olvidó porque en ese entonces pusieron a Lou Gessner, como presidente de IBM, que fue el primer presidente no salido de IBM que hubo. Ok, no, Gessner, que Lou, un tipo increíble, tengo 1000 historias de él, era un tipo. Bueno, Lou Gessner era un serial killer, ¿no? Como dicen los americanos, porque ese sí mataba rápido las cosas en un momento dado, ¿no? Un hombre y cuando lo trajeron a IBM, lo trajeron porque en IBM tradicionalmente siempre habían sido presidentes y CEOs, gente de IBM. Y esta es la primera vez que traen a un cliente muy importante. Un cliente, porque él estuvo mucho tiempo manejando todo lo de American Express y después estuvo en otras 2 empresas y lo trajeron a Lou Gessner así. Y la visión que trajo Lou Gessner fue verdaderamente, era una época de crisis en IBM, porque IBM era un monstruo por todos lados y de pronto tuvo 2 años que fueron muy, muy difíciles. Claro. Y la gente pues no lo podía creer. Y después me tocó estar con el tremendo Lou Gessner, trabajando con él, verdaderamente un hombre que bárbaro. ¿Cómo le aprendimos a este hombre? Yo le aprendí, era un cuate verdaderamente, gracias a Dios, le caí bien, le pude dar resultados,
porque este hombre era, le decían el serial killer, ¿no? Sacaba, era de mano dura. ¡pum! Next, decía él. Otro, vámonos. No, un hombre muy serio, no creas que mataba gente a lo loco, pero era un hombre que hacía muchas cosas, y además con una mentalidad de cliente. Esto era lo interesante porque estaban llevando a una empresa que a lo mejor en algún momento se podía considerar que era media soberbia por la posición que tenía, y le daban ese sentido de la experiencia, lo que ahora se dice experiencia de cliente, que pensaran como el cliente necesita que se piense, ¿no? Que sean un proveedor que hace sentido con el cliente. Correcto. Fue una muy buena decisión. No, fue verdaderamente increíble. Además, un cuate muy sencillo, pero a la misma vez muy bueno. Bueno, verdaderamente tenía cosas. Bueno, afortunadamente yo me hice muy amigo de él. Me regañó más o menos unas 10 millones de veces, pero no importa. Porque aprendes de eso. Y Gesser además, yo soy un entusiasta de la tecnología y las cosas, y mi papá le gustaba mucho la cuestión de los aviones, y a mí también me encanta el rollo de los aviones, y a él también le encanta. Y entonces ese era el punto en común. Entonces como que entró ahí una cosa, una vez me llamaron de su oficina, que yo siempre tenía espías ahí, no, para nada, ¿no? Tenía buenos amigos que eran los asistentes, ¿no? Yo decía, cuando si hay algo raro, me llaman. Y había una señora allá, española, buena amiga mía, ex presidenta de IBM España, que era una de sus asistentes y era la que me pasaba el tip. Y me dice, Alfredo, va el patrón para allá, y quiere verte en el momento que aterrice en Toluca, quiere verte. Tú solo tienes que subir al avión. Dije, hijo, ya, mira. Y yo dije, oye, pues yo voy más o menos, no es para que me... Bueno, fui muerto de miedo. Y efectivamente, no, era el avión que se había comprado IBM, era un Grumman G7, era lo último en aviación ejecutiva, un aparatito de primer nivel, y subí muerto de miedo en la escalera, y estaba Luz solo en el asiento del capitán, que es el de la izquierda, específicamente, y me dijo, siéntate en el del piloto. Y me dijo, no, es que te quería enseñar el G7. Ándale. Mira, casi me hice pipí. No, y me lo empezó a explicar, y que mira, que esto era un avión que tenía todo el papel de IBM arriba, bueno, una chulada, pero no sabes con qué miedo, mi querido Guillermo y Marco, estuve antes de que llegara ese señor ahí a Toluca. No. Y era explicarme el famoso G7 en un momento dado, cómo era. Pero era un hombre extremadamente duro, extremadamente inteligente, pero extremadamente preciso. Te decía cosas y además era un hombre que tenías que responder las cosas inmediatamente. Por ejemplo, te llegaba y te decía, no quiero, es el bullshit ese de las presentaciones y de los charts y todo eso. I don't care about that. Así decía, era educado en el Bronx, en Nueva York, ¿no? Digo yo. No, yo lo que quiero es que me vengas a platicar. Te sentaba en la oficina de él, te sentabas a ver cómo va lo de Guadalajara con la planta. Quiero que me expliques. Entonces era muy complicado, porque tú cuando traes la presentación, traes una guía. Por supuesto, ahí te vas ayudando. Ahí era directo, pero no sabes cómo le aprendí yo a ese hombre. Me quería muchísimo, además me exigía muchísimo, específicamente, pero sí, fue una cosa verdaderamente, fueron años complicados, ¿verdad? Difíciles porque... ¿Qué sentiste cuando decidieron vender toda la división de cómputo personal a Lenovo? Mira, la decisión final, obviamente yo al principio sí estuve involucrado por la cuestión de Guadalajara y por la interacción con la planta que ya les decía, de Japón. Y después en la otra parte ya no estuve involucrado yo allí. El que manejó eso es otro que es
que era compañero mío como ingeniero de sistemas en sistemas grandes, que fue presidente de IBM mucho tiempo, un americano, y, y era muy fácil, hombre. No puedo dar cifras, pero el margen que nosotros teníamos en ese equipo en las últimas partes era muy, muy pequeño. Muy bajo. Entonces no podías dar resultados y el nivel de activos que estaban involucrados en el desarrollo, producción, distribución y soporte de las laptops específicamente, que es el que yo conocía más, no te daba el margen. ¿Qué fue lo que descubrieron prácticamente todos los jugadores que estaban allí posteriormente? Fue lo que le pasó a HP, fue lo que le pasó a Compaq, fue lo que le pasó a todos. Claro, Porque el problema es que el mercado te fue exprimiendo y entonces pues los márgenes eran muy pequeños y hasta que se pudieron desarrollar o inventar aparatos de distribución mucho más efectivos y eficientes, aparatos de ingeniería mucho mejores, etcétera, ¿no? O sea, ese fue el... Oye, Pero, Alfredo, si a las IBM PCs, XTs y ATs eran el Mickey Mouse System, cuando sí. volteaban a un lado y veían a un Steve Jobs que ponía su Apple y su Macintosh, ¿qué pasaba por la mente de ustedes? Híjole, pues mira, pues yo te diría que, pues francamente, te impresionaba mucho, ¿eh? O sea, te daba miedo. ¿En Tú serio? decías, sí, pues te daba miedo porque si tú entendías un poco de arquitectura adentro, que Ajá. obviamente que sí entendíamos porque toda la industria hacía cosas para entender qué estaban haciendo los otros, específicamente decías, oye, híjole, mano, estos cuates, Lo más impresionante que tenían ¿cómo se dice? Las laptops Las de, máquinas. de los amigos de Apple, pues todo el concepto del sistema operativo, todo el concepto de la ingeniería de software. Ahorita yo los estoy viendo aquí en una MacBook Pro. No le vamos a decir a nadie eso. No, al contrario. Tú sabes que la máquina oficial de IBM hoy es la Mac. ¿En serio? Sí, sí. Mira, nada más. Oye, Sí. eso es como, entre paréntesis, para que no nos desviemos de lo que nos platicas. Yo siempre Sí. fui de la Mac y estuve en el TEC de Monterrey cuando llegó la Mac al TEC de Monterrey. Dije, Sí. esto es de otro mundo. Una Sí. vez que le fui a comprar a mis hijos allá en San Diego unas Mac, Sí. tenían un dispositivo que parecía como lo que ahora es un iPhone para hacerte Sí. la factura. Y les digo, ¿me dejan ver eso? Y era un equipo funcionando en Windows. Le digo, oigan, no sean así, si Steve Jobs viera que están cobrando con Windows, se moría otra vez, ¿no? Pero fíjate Sí. nada más cómo cambian las cosas, ¿no? Sí, no. Verdaderamente cambió totalmente. De hecho, IBM toma la decisión estratégica de unirse a Apple, específicamente en el planteamiento. Ahorita les hago un comentario por otra parte, desde hace como 5 o 6 años, o sea, o más, en un momento dado. Lo que pasa es que yo llevo ya de jubilado más de 20 años, entonces, pues claro, esto pasó en este inter en un momento dado. Pero cuando tú ves lo que tienen estos aparatos, a mí que me encanta el hardware, y empiezas a ver que tiene un Neural CPU, que tiene coprocesador. O sea, estás hablando de un monstruo que antes estas cosas sí había, pero estaba en las 3090 que valían $10 millones cada una. Exactamente. La CPU. Exactamente. ¿Ok? No, y aparte esto que tienen un system on a chip, o sea, es un cambio Sí. totalmente distinto. Sí. No, es otra, es verdaderamente, bueno, yo siempre decía que no me oigan mis amigos de Microsoft, porque tengo buenos amigos por ahí, como ya les conté, oye, es que el Windows verdaderamente te embotaba el cerebro. O sea, si tú trabajas mucho con Windows, te acaba con el cerebro. Mira, ya lo han mejorado, ya Sí, el por último, mucho. el 11 ya es un copycat de todas estas cosas, Sí. entonces, pero sí, no. Yo veía, a uno de mis hijos, uno de mis nietos es entrepreneur, entonces estaban trabajando, facturando hace un tiempo,
Y me puse a ver la facturación y dije, no, qué bruto, mano, es que esta cosa se va manejando Windows es verdaderamente terrible. Pero bueno, Y sí, es cierto. Oye, y después de tanto tiempo que has estado en la industria de cómputo y que conoces cosas antes de ti, porque cuando empezaste en los 70 seguramente veías cosas de cómo empezaron, cuando se construyeron esos equipos que llegaste a utilizar y todo eso. ¿Cuáles de los avances tecnológicos son los que más te han sorprendido, que más te han entusiasmado, que dices, wow, esto es espectacular? mira, francamente, bueno, he visto muchos y hay muchos muy buenos, pero creo que el más importante que se ha hecho en los últimos 3 o 4 años es la computadora cuántica, el quantum computer. Ujú. Eso es lo que va a revolucionar todo. Ok, Mira, yo por interés, porque yo siempre he sido un hombre de la cuestión técnica, de hardware, de todo ese tipo de cosas, y de software también, ¿no? Pero decía, cuando tú piensas, la máquina más grande que hay en el mundo ahorita es la Summit, que está en el laboratorio de Berkeley de cómputo, ahí en California. La Summit es que por cierto, ahorita los chinos están haciendo otra que va a ser más rápido todavía. Le quedan como unos 6 meses a la Summit. Lo que la Summit hace en 10 años, un quantum computer como lo tiene hoy IBM y lo tiene Google, lo va a hacer en menos de un 100 milésimo de segundo. wow. ¿Ok? 1 por 10 a la -6. O Es, sea, es- lo que es se un, va a poder hacer con eso, ni me lo imagino remotamente. Hace claro. poco me estuvieron contando una gente que trabajó también muchos años en IBM, que es una ingeniera muy buena. Me estuvo explicando un poco las últimas cosas que estaban haciendo en Quantum. No. Eso va a acabar. La gente ahorita se está apantallando con la inteligencia artificial. Oye, la inteligencia artificial la inventaron en Francia en los años 60. Ujú, Lo que ujú. pasa es que el cómputo que había no tenía capacidad para poder utilizar el algoritmo que se requería. No había poder de cómputo. Hombre, Pero hay que ver la película famosa de la HAL 2000. exactamente. Pero entonces, ahora que ya que tenemos estas máquinas y que tenemos unos algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial tan altamente desarrollados, el momento que se junten estos dos puntos, vamos a hablar de algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Correcto, ¿Estás de correcto, acuerdo? pero correctísimo. Ese quizás es el gran riesgo, porque va a procesar mucho más rápido, va a inferir mucho más rápido lo que inferimos nosotros. Sí. Bueno, el cerebro humano, que es un neural machine, Ujú. está en esas velocidades, ¿eh? Porque tiene procesadores muy chiquitos, pero tiene redes interconstruidas ahí. Es complicadísimo. Es un neural machine. Ahora, Claro, ahora, lo que es increíble es que el iPhone 15 que van a sacar ahora los de Apple va a tener 2 neural machines. es correcto. Oye, la neural machine era algo que se le ponía a las super computadoras. Por Y ahorita supuesto. están en un teléfono. Ahora lo tenemos en el teléfono. Qué maravilla, ¿no? Qué avance tan increíble de la ciencia. Sí, no. ¿Viste No, las nuevas gafas que sí, sí, sacó? sí, 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 Es una computadora, como dice Marco, nos están presentando el futuro de la computadora. ¿Estás de sí, acuerdo? sí, estoy de acuerdo. Porque Mira, yo creo que si tú sumamos todo eso, viene una revolución total. Y creo, y a Marco le va a gustar esto, viene una revolución salvaje en todo lo que es venta y distribución. claro, por supuesto, por supuesto. Viene una revolución. Imagínate, imagínate tú. Oye, un quantum computer que ahorita lo tienes que tener en condiciones muy especiales, etcétera, porque trabaja a cero absoluto muchos de sus componentes. Pero eso, yo creo que en unos años más lo vas a poder tener en una laptop. Imagínate. Bueno, con que eso empiece a transitar en las grandes empresas, como cuando a ti te tocó tener las máquinas grandes que se surtían, Sí, sí, que seguramente se va a replicar ese escenario, pero es imposible que sí. lo tengamos en 10, 15 años
y va a volver a revolucionar, porque imagínate un banco que tenga una computadora de esas ojalá no llegue al SAT, ¿verdad? Pero a todos los demás que sí llegue, que tengan una gran computadora, va a ser otra vez un cambio de paradigma, ¿no? Se va a reescribir la historia y cómo se hacen las cosas, cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo Yo se da creo el que va a haber un servicio. cambio, mira, yo creo que Guillermo, y estoy pensando cómo se puede decir esto, yo creo que va a haber un mundo totalmente nuevo. Es correcto, un mundo nuevo. Un mundo nuevo. O sea, realmente todos los modelos que nosotros conocemos y que hemos trabajado van a ser revolucionados por estas herramientas, pero lo más importante es con la aplicación de estas herramientas a campos que ni nos imaginamos en un momento dado. Oye, es increíble, ¿no? Lo que a mí que me encanta todo esto de la tecnología, cuando tenía oportunidad de ir a los laboratorios, yo cuando fui a laboratorios de IBM, de los más avanzados, y vi cosas ahí que tú decías, oye, pero esto, ¿cuándo va a estar? Estos 5 o 6 años. Y efectivamente venía en 5 o 6 años y empezabas a ver esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Yo creo que esto del quantum computer le va a cambiar todo, porque Totalmente de todo lo acuerdo. que existe hoy va a estar comprometido, ¿no? O sea, pero bueno, el reto que va a haber es las grandes oportunidades que se van a dar. A mí se me hace que viene una época verdaderamente fantástica. Mira, la inteligencia artificial, ahorita la gente se ha dado cuenta de eso, pero la inteligencia artificial tiene 40 años, por amor de Dios. Es cierto, es cierto. Ahorita Es cierto. la gente lo descubrió, pero Sí. la investigación que está atrás de esas partes tiene 40 años. Sí, lo que pasa es que finalmente esto llegó a nuestro mundo, a nuestras PCs y todo esto, pero evidentemente para que llegue como llegó, es que hubo un trabajo por detrás muy grande. Muy grande. Sí. En el 82, que yo estaba estudiando en Arizona, ya se hablaba de la inteligencia artificial, ya había Claro, libros, ya claro. había literatura, etcétera. Ya era una discusión que Sí. estaba ahí presente, ¿no? Déjame ponerle el cargador a la máquina porque si no se me va. Guillermo, hay que pasar a la parte final, ¿no? Sí, pues de una vez, ¿lo dices tú o yo? Tú, avánzale. Ok. Oye, Alfredo, pues ya para ir terminando, y ya no quitarte más tiempo, que de verdad, en serio que estamos sumamente agradecidos por tu participación, por tu tiempo, por tu generosidad y por la manera en que nos estás atendiendo. Rápidamente, cuando se te acerca gente joven o gente que eventualmente quiere emprender un negocio o gente que a lo mejor está pretendiendo trabajar en una empresa como IBM, algo así, y te pregunta, oye, don Alfredo, ¿qué me sugiere para mi vida profesional? Voy a emprender un negocio, algo así. ¿Cuál es la sugerencia que Alfredo Capote le gusta dar a los muchachos? Mira, yo ahora lo que hago en el TEC es básicamente dar algunas partes de clases, más que todo, como dicen en Estados Unidos, como un lecturer, específicamente de temas particulares, y trabajo en el emprendimiento. Lo que hago es que estoy trabajando con diversos equipos de gente, de muchachos y de muchachas que están trabajando en las diferentes iniciativas de emprendimiento del TEC, que me tocó liderar aquí en el campus Santa Fe durante un buen tiempo. Mira, los componentes son los mismos. Es correcto. Claridad en la mente, tener perfectamente claro lo que quiero hacer y trabajar como loco. No hay más. Es O correcto. sea, el maná que cae del cielo lo mandó el Señor allá cerca del Sinaí, específicamente, pero ese ya no hay mucho, porque hay Ya no algunos que llegó son... aquí. ¿Mande? Ya no llegó aquí. No, ya no llegó aquí, ya se acabó. Es correcto. En un momento dado, pero yo creo que lo que hay que hacer es que hay que tener claridad que tú quieres hacer, que no es nada fácil cuando eres muy joven, porque estás desorganizado. Mira, yo mismo, yo estaba convencido que yo quería ser científico. Y después Fíjate. llegó mi esposa que
ahora mi esposa, y cuando era novia mía, me dijo, oye, Alfredo, ¿nos vamos a morir de hambre? Con todo respeto. No, mijita, es que mira que esto, que lo otro, más allá. No, hay que tener, eso es otro componente. Tienes que tener mucha fe en ti mismo, tienes que estar convencido, tienes que luchar y tienes que saber que no es fácil. Claro, por supuesto. Los americanos tienen una expresión que a mí me encanta, que uso continuamente con los muchachos y muchachas del emprendimiento. There is no free lunch. ¿Ok? Ok. El lonche gratis, como dicen en el norte, No hay. olvídate, eso no hay. Exacto. Tienes que meterle. Y Y si después hay parece mucha que hay, gente. te cuesta más. Exacto. Pero déjame decirte, hay muchos muchachos también que quieren todo gratis Sí, y que quieren, no, que, oye, es que he ido ya a 50 ferias y no me, espérate, tienes que ir a 100. exacto. Eso sí, tienes que ir mejorando cada vez. Sí, Tienes que, sí. o sea, esa es la lucha, porque claro, tú tienes a muchachos, me ha tocado ver, no sé si conocen la terminal esa clip que la hizo un Ujú, muchacho que se sí. llama Babatz. Bueno, el papá de él fue compañero mío en la empresa aquella que les conté Fíjate. que empezamos a trabajar. Él era contador público, entonces era el único contador público que había. Ahí todos los demás éramos ingenieros, Ok. pero fue el que nos salvó en innumerables ocasiones para cuestiones de tipo de aplicación de negocio. Fíjate. Entonces, el otro mensaje que yo les doy es que tienen que tener diversidad de campos a la vez y unirlos, trabajar juntos. No hay nadie que sepa todo. Yo Es siempre les digo, correcto. Es correcto. Y en no hay esa nadie. diversidad a lo mejor también cabe, Alfredo, posiblemente Sí, que tengas un gran, o que te hagas de un gran equipo, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, tienes que tener un gran equipo, tienes que interaccionar, tienes que ser humilde, porque el problema es que ahorita hay muchos muchachos que hasta se suben así como espuma. ¿Verdad? Y le digo, Así es. espérate, maestro, Poco a poco. esto es una carrera de resistencia, esto es como la carrera de Le Mans que acaba de pasar ahora el fin de Ajá. semana. ¿Eh? Hay que aguantar las 24 Hay que horas. aguantar 24 horas, a mí que me encanta el automovilismo y he estado ya por allá, dice su hijo, estos cuates, qué bruto, man. Exacto. Oye, y cuando volteas hacia atrás y de tantas cosas donde participaste, donde tuviste que tomar decisiones desde sencillas y muchas veces trascendentales, ¿hay algo que tú hubieras hecho diferente que ahora digas, esto lo hubiera hecho diferente o aquí me faltó alguna cuestión donde aplicar esto, aquello? ¿Hay algo que te haya quedado espinita? Pues mira, yo creo que muchas cosas cuando las ves en el tiempo, te Ujú. das cuenta que no las hiciste bien. O que los hubieras podido hacer diferente, ¿no? Exacto, o que lo hubieras podido hacer diferente. Pero el problema es que en ese momento pues no estaba eso. Claro. Entonces, yo creo que un poco es la disciplina de trabajo. Yo creo mucho en la disciplina de trabajo. Mi padre era un hombre de lucha. Ujú. Yo me acuerdo, mi papá era un hombre que, como él decía orgullosamente que había quebrado 3 veces. Porque Ok. toda la bola de tales por cuales, porque él hablaba bastante en inglés, ya Ajá. sabes de qué tipo, Ajá. decía, mira, bola de tales Claro. por cuales, no, esto no es gratis. No hay lonche gratis, como dicen en el norte. Exactamente. There is no free lunch, my friend. Esto hay Ok. que meterse, hay que ganar, hay que luchar, porque hay gente que cree que todo puede. Ay, es que lo que pasa es que no entendieron lo que yo quería y por eso no pude convencerlo. No, mijito, tú no se los explicaste. Es correcto. Sí, ¿Eh? sí, por Entonces, supuesto. un poco tienes que luchar, ¿no? Tienes que tener un espíritu de lucha, un espíritu, ¿cómo te diré? El americano, por ejemplo, que yo he trabajado toda mi vida ligado a la cultura americana, te das cuenta que es muy exitoso porque es un cuate que va, que es firme en su planteamiento, firme. Ujú, ujú, A lo mejor no es tan inteligente, pero tiene claro qué quiere, ujú. dónde va, cómo están las cosas. Y la última que a mí me ha funcionado mucho es que tienes que trabajar en algo que te guste. Ah, por supuesto, para que no sea trabajo. Exacto, porque ¿sabes qué? No hay nadie que todo el tiempo esté haciendo cosas que no le gustan. No Claro, hay manera. totalmente. O Eso es sea, muy sí cierto. puedo. Dice mi esposa que yo, si en la IBM no me pagara nada, de todas maneras hubiera ido.
Pues sí, es el principio de eso. Es como, mira, es lo que yo hago en el TEC, todas las cosas que yo hago en el TEC, las que hacía antes, mucho más. Oye, me encantaba eso, porque a mí me ha gustado mucho la educación siempre. Entonces, dices tú, tiene que tener un motivador. Claro. Y ¿sabes qué? El dinero no lo es, ¿eh? Porque eso te das cuenta. Después ustedes seguramente me van a apoyar en eso. Es un componente importante, no digo Por que no, supuesto, por supuesto. pero no es el único. No es el único. Tienes que tener otra serie de retos, otra serie de cosas, te tiene que gustar, tienes que estar jugando, tienes que estar jugando. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Oye, para ir terminando, ¿hay algún autor o algún libro que te guste? ¿Que te guste mucho? Híjole, hermano, mira, imagínate, yo he dado clases por más de 40 años. Entonces he leído lo que no se imaginan. No hay ninguno. A mí me gusta mucho estudiar. Ahorita lo último que he estado leyendo, los últimos 10 años, es todo emprendimiento. Perfecto. ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Qué música te gusta, Alfredo? ¿Mande? ¿Qué música te gusta? Pues mira, me gusta pues toda la música en general, pero me gusta la música clásica, me gusta la música popular. Ahí yo tengo, hay una cultura en mi casa. Mi mamá era profesora de música de escuelas federales. Ella era pianista, era concertista en piano. Wow. Y era una señora verdaderamente bárbara. Yo llegué, para que vean qué carácter tenía, llegué y le dije, oye, mami, es que necesito que me enseñes piano. Le dije, es que tú no tienes oído, no puedes. Next. Ok, como dice Luke Hessler, next. Exactamente. Next, ya no hay. Pero sí, me gusta la música, pero y además me gusta ahora he estado oyendo toda la cuestión moderna de nuevas cuestiones ambientales que te ponen. Pero no, soy normal en la música. O sea, como dice una amiga, y dice bien que fue la mejor cuando le hice la pregunta, y me dice, depende del momento, ¿no? Tienes razón. Esa es una buena respuesta. Depende del momento. Esa es mejor de la que te dije yo. Depende del momento. Mira, mi pasión es la tecnología y los coches. Perfecto. Tecnología y coches. ¿Y de comida qué es lo que más disfrutas? Pues mira, me gusta mucho la comida mexicana, la comida española. Me gusta la comida japonesa. Depende del momento. Depende del momento. Es todo, muy bien. Oye, pues mira, ahorita que cierre Marco, pero pues a nombre, como me toca a mí hacer también muchas, siempre digo cuando cierro, a nombre de Marco Maitorena, director de Infochannel y un servidor, pero ahorita Marco, él va a cerrar. Yo estoy muy agradecido por el tiempo que nos das, estoy muy agradecido que te hayas dedicado a lo que te dedicaste, porque eres un baluarte de la industria de la tecnología en México. Es un gusto tenerte, no solamente en el proyecto, sino es un gusto tenerte como mexicano, trabajador, exitoso, un gran ejemplo. Y de verdad que estamos, y te lo digo yo, sumamente orgullosos de que estés en este proyecto. Y a medida que avance, te vamos a ir diciendo cómo es el estatus, porque esperamos que a final del año tengamos este gran libro donde vamos a hacer un brindis, invitemos a todos los que entrevistamos y podamos pasar momentos súper agradables. Qué padre, oye, me da mucho gusto. Marco sabe lo que yo aprecio de todo lo que le ha hecho durante muchos años. Es amigo ya, no voy a decir de cuántos años. No digas, no digas. Digo, unos poquitos. Pero me encanta todo eso. Mira, quizás nos ha faltado en esta industria que ha tenido tantos cambios y tantas cosas, seguir haciendo lo que Marco empezó hace años. Primero en la parte de distribución, y en parte de canales, en la parte de todo esto, porque sí es importante, yo creo, dar un marco de decir, oye, esto fue lo que se hizo, estas fueron las cosas, algunas fueron buenas, otras no tan buenas, en un momento dado. Pero padrísimo, ¿eh? A mí me encantó también. Te vamos a encargar una foto, te la puedes enviar a Marco, una foto tuya, y si tienes de repente así fotos de tu pasado, cuando estabas en IBM, alguna con Lou Gessner, o algo que pueda resaltarse, te lo vamos a super agradecer. La busco con mucho gusto. Tengo algunas por ahí, como ese, y se las mando, ¿sí? Okay, y ustedes me dicen, esta está bien, esta no, ¿ok? ¿Te las mando a ti, Marco? Sí. Sí, por favor. Okay. Alfredo,
te mando un caluroso abrazo y te agradecemos mucho. No, hombre, encantado. No saben como cómo siempre, disfruté. un placer platicar contigo. No, el placer fue mío porque yo sé lo que eres tú, Marco, ahora he aprendido lo que es Guillermo, en un momento dado, y la verdad, este es un campo, yo creo que es muy importante pasar esto a las nuevas generaciones para que vean un poco cómo se formó todo esto. Termino nada más con una anécdota que cuando yo era novia de mi esposo, novio de mi esposo, Mejor, ahora, mejor así. Sí. no, sí, le dije, me dijo, oye, mijito, fíjate que me dicen mis amigas que tenga cuidado con todos ustedes, porque todos los del TEC que están metidos en computadoras están locos. ¿Lo ven? Imagínate. A mí me decían que hacía brujerías allá en mi casa. Pues sí, me decían, no, cuate, como en aquella época andaban, hubo un tiempo que con bata blanca. Ajá, sí. Y tonterías esas. Pero bueno, un gustazo, señores. Muy Muchas bien. gracias. Marco, Hasta pregunta, luego. ¿cómo le vas a hacer para preservar la grabación? Mande. Nada más chécate cómo preservar la grabación, que no se nos vaya a ir. Ok. Muy ¿Vale? bien. Bueno, Vale, yo me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Un Hasta gustazo. luego. Bye. Hasta luego.